Presenta Salud y Flora, compartiendo nuestro mate con Salud y Flora, el mate por naturaleza. Continuamos en la tarde en casa dialogando con la diputada Cecilia Aguiluz del Partido Colorado, diputada por Salto. Yo le preguntaba con respecto a la valoración negativa que tenía el INAO, porque esto puede haber disparado también la adopción de algunas medidas tan radicales como la del desarraigo, el traslado con desarraigo, evidentemente, de pacientes con parálisis cerebral severa. Con relación a la atención que se le daba en una institución, en una ONG como Aldeas de la Bondad, de larga trayectoria, respetada, conocida y respetada en Salto, según sabemos. ¿A usted le consta el tipo de atención que recibían estos pacientes? Sí, nos en este consta. Hogar? Es una aldea que tiene 38 años funcionando, por lo tanto es parte de la sociedad, es respetada, como usted dice, como todos los lugares donde se trabaja con personas y donde además hay vínculos tan cercanos, ha tenido inconvenientes como todas las instituciones. Pero nos consta del trato y nos consta de la dedicación, que son esas cosas intangibles de las que hablamos. Claro. La dedicación, la comprensión, el acompañamiento. Estos chiquilines, estos pacientes, porque ayer nos cuestionaron mucho los términos, ¿no? Claro, porque en realidad los que murieron eran adultos. Eran adultos desde el punto de vista de la edad cronológica, ¿no? Pero estos pacientes tenían atención 24 horas. Nosotros le preguntamos ayer, ¿y el centro de DIREM al cual vinieron acá, cuál era el porcentaje que tenía de atención? ¿Cuántas horas tenía personas dedicadas exclusivamente a ellos? Porque no nos olvidemos que estos pacientes eran personas que comían con determinadas personas, que además eran puestas en los turnos de acuerdo a eso y para generar todo ese ambiente de sostener la vida de estos pacientes durante 30, 33 y 37 años, que era la edad que tenían los tres que fallecieron. Entonces, la atención que se le prestaba, según pudo saber usted, no era una atención deplorable o inaceptable. Nosotros conocemos Aldea. Y no es una condición, no es como dijo INAU. Definitivamente no es como dijo INAU. Eso no puede justificar un traslado a Montevideo, ¿no? Y además... De acuerdo a lo que usted plantea. Exactamente, pero además, si fuese así, INAU al final del día es el responsable de todo esto. Igual, porque INAU es el que tiene que controlar. INAU se pasó ayer explicando los controles económicos. Y después empezaron a decir que habían venido sin fichas médicas. Entonces yo le pregunto, pero ¿cómo si ustedes tuvieron una intervención ahora, este último tiempo, de 18 meses, intervenido, resulta que intervinieron solo la parte económica? ¿Y por qué no exigieron las fichas médicas? ¿Y por qué no pusieron... ¿No tenían fichas médicas? Según INAU, según los funcionarios de Aldea, vinieron con todo para acá. Entonces, incluyendo las fichas médicas. Incluyendo las fichas médicas. Pero esas contradicciones... Permítame detener en este punto. En el hogar, en Aldeas de la Bondad, ¿hay médicos especializados, personal técnico? Sí. Sí. Supongo que lo menos que pasa un médico es llevar una ficha médica, por lo menos un control. Exactamente, y nosotros además para la reunión que tuvimos ayer nos habíamos asesorado. La reunión fue bastante significativa, según hoy hablamos en Radio Sarandí. La reunión fue de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados con las autoridades del INAU y del MIDES. ¿Y qué impresión le causó esta reunión? Bueno, nosotros fuimos con muchas preguntas, que son las que tenemos todos, y nos vinimos con más interrogantes que las respuestas que esperábamos. Esa fue la sensación que quedó. Y la otra sensación fue la evasión de las preguntas clave. Por ejemplo, las causas de la muerte. Por ejemplo, ¿quién termina tomando la decisión política de hacer este desarraigo? Porque acá no se le puede echar la culpa ni a los médicos, ni al avión, ni a los que trasladaron, ni al personal que trabajó en todo esto. Porque todo ese personal trabajó en algo que se supone que fue una coordinación que alguien mandó a hacer. ¿Quién mandó a hacer esa coordinación? ¿Quién dio la orden? Supongo. Por supuesto, pero nunca lo admiten. No lo admitieron, eso es lo que nosotros decimos. Acá hay responsabilidad. No, cuando nosotros en concreto dijimos, bueno, pero ¿quién tomó la decisión? Bueno, acá habían varios organismos, acá estaba ACE, estaba el Ministerio de Salud Pública, estaba la Intendencia de Salto, estaba... Bueno, entonces, ¿pero quién tomó la decisión? ¿Quiénes son las personas que concurrieron a esas reuniones? ¿Y quién en definitiva dijo, esto se tiene que dar así, así, así? Lo único que sí nos confirmaron es que se dio
hubo una comunicación donde se decía que era urgente que se hicieran los traslados y que esa comunicación vino de INAU. Ahí nosotros la pregunta que hacíamos que nos parece clave es ¿por qué eran urgentes los traslados? ¿Y sabe por qué eran urgentes los traslados? No era por una cuestión médica, clínica o que necesitaran una atención que no había en Salto. Era por una cuestión económica, porque habían conseguido que económicamente el Hércules salía más barato que poner helicópteros para transportar a los chiquilines. Y esa fue la contestación. Y eso fue lo que surgió ayer. Y esas cosas son inadmisibles. Y nosotros no podemos tener un Estado que esté pensando en las cuestiones económicas y no esté pensando en las vidas humanas. Y que cuando piensa de esa manera, además, no toma las responsabilidades. Ahora, diputada, tratando siempre, desde luego, de ponerse en la racionalidad que pudo haber disparado esta situación. Seguramente, quien quiera que sea, que fue el responsable o las responsables, no sabemos, de esta decisión, no, o pensó que, sinceramente, que no iba a terminar con 3 muertos en 10 días. Ah, pero no tenga duda, yo no creo... Porque ¿sabe lo que pasa? Nadie hace esto por si gusto. no hubiera ocurrido esta tragedia, nadie se hubiera, salvo los familiares, ¿no? Y la gente de aldeas, nadie se hubiera enterado que trasladaron a estos pacientes, porque a nadie les importa, esa es la verdad, a nadie les importa este tipo de pacientes agudos, caros de mantener, da la impresión de que son números. O sí, datos en un modelo que tiene que ajustarse. Sí, lamentablemente creo que sí, que esa es la visión que existió desde el gobierno y cometieron un error. Y el error termina siendo, porque acá la pregunta es, ¿realmente ese desarraigo tuvo alguna causa en las muertes? Y bueno, es muy difícil decir que no, ¿no? Porque si hacía 30, 33 y 37 años que estaban en el mismo lugar y no había habido una causa de una mortalidad rápida y así seguida de uno con otro. Discúlpeme, ¿qué dice la partida de defunción de estas? La partida, en fin, el parte del médico que certifica la defunción. El certificado. Yo puedo hablar solamente de una partida de defunción que fue la que vi y no dice la causa de muerte. Las otras dos, Ivone y Tamara. ¿No dice de qué murió? ¿O hay un médico que firma? Yo vi la partida de función que me fue proporcionada por los padres y no dice la causa de muerte. Por eso mismo los propios padres solicitaron, hicieron una denuncia policial y luego ante la justicia y solicitaron la autopsia del cuerpo, que se realizó el día lunes. El INAU no pidió autopsia. Mandó el cuerpo hacia Salto sin decir de qué murió esa persona que tenía bajo su custodia. Así es, y sin avisarle a los familiares. Porque recién el director departamental del INAU... ¿Y a quién le mandó el cadáver? A la empresa fúnebre. ¿De Salto? Sí, sí. ¿Sin tener contacto con los familiares? Sí. ¿Y sin decir de qué murió la persona? Sí. ¿Y esto fue reconocido en la comisión por las autoridades? Nosotros, primero nos dijeron que decía que era paro cardiorrespiratorio. Como nosotros teníamos la partida, bueno, se generó ahí un poco de polémica. Pero alguno decía que era por... Nosotros no vimos las otras partidas. O sea, a ver... El INAU acá nos planta un hermetismo que no entendemos por qué. Primero, no nos muestra las otras partidas que habíamos pedido, no nos dice cuáles eran las condiciones previas al fallecimiento, porque volvemos al paro cardiorrespiratorio, morimos todos, pero antes que tuvo fiebre, que eso tuvo está previsto infección, además en la fórmula que se llena cuando hay una muerte. Bueno, esa fórmula no la vimos. Y ya repito, la partida de función del tercer fallecido, que es Ricardo Torres, que llegó a Salto, llegó con una partida que no dice las causas de la muerte. Diputada, le agradezco mucho que nos haya acompañado. Me da la impresión de que esto, bueno, faltan datos, faltan explicaciones, responsabilidades de quien sea, en Montevideo, en Salto, en La Luna, y sobre todo tener en cuenta de qué tipo de seres humanos estamos hablando y de qué niveles de vulnerabilidad. Me parece que no se tuvo en cuenta en toda su dimensión. Yo le agradezco mucho que nos acompañe. Yerba, salud y flora de regalo para ustedes, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias a ustedes. Nos reencontramos mañana en una nueva edición de La Tarde en Casa. Presentó Salud y Flora, la compuesta de los uruguayos. Salud y Flora, el mate por naturaleza.